Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Von Allen Vision, un podcast del Colegio Alemán de Cali. Mi nombre es David Lasprilla, soy coordinador de biblioteca. Y yo soy Alexander Amezquita Piso, profesor de lengua del Colegio Alemán de Cali. Y hoy estamos invitados para conversar sobre la importancia de la lectura y la biblioteca del Colegio Alemán de Cali. Bienvenidos y bienvenidas. Y para comenzar, en el principio era el verbo y el verbo era en Dios. Y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Y además era la mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz, de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo que decía: falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. Igual, todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices son cada una a su manera. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Por ejemplo, cuando muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En todo caso, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no necesita mayores explicaciones sobre mi persona. También a veces soy un ser que vive en un agujero en el suelo, un hobbit, y algunas veces he sido Gregorio Samsa, el que cuando se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Todos estos son inicios de algunas novelas notables de la literatura universal, ya que en los libros son importantes las primeras líneas porque son las que nos atrapan como en un sueño, un letargo que nos invita y nos sumerge en vidas ajenas, mundos y situaciones que quizás no podremos vivir si no es así, leyendo. Y leyendo ha sido nuestra vida, desde que nacemos hasta el último suspiro. Y aquí estamos para empezar a hablar de lectura y la pertinencia en el proceso pedagógico dentro del Colegio Alemán de Cali. David, comencemos un poco a hablar de esos inicios, así como estas grandes historias, estas grandes novelas que tienen inicios magníficos como los que acabamos de leer. ¿Cuál ha sido o cuál fue el inicio, tu inicio en la lectura? Mi historia es muy particular, posiblemente porque mi abuela era maestra, entonces la abuela me enseñó a leer mucho antes que en la escuela, y pues de su mano me trajo muchísimos cuentos, fábulas. Me acuerdo de una sección del País de Cali, del periódico El País de Cali, los sábados, que se llama El País de los Sueños. Entonces mi relación con la lectura siempre fue mediada por ella, y encontré que la lectura era un modo de lúdica, de actividad divertida. No solamente es una lectura asociada a libros. Mi experiencia con la lectura fue leyendo los stickers de los productos de la cocina que comprábamos en el supermercado con mi familia, las vallas publicitarias cuando iba en el autobús, cuando salía con mis abuelos, con mis padres, y me encontraba con una cantidad de información. Información que no solamente eran letras, números o palabras, sino que también era colores, imágenes, y de lo cual es una lectura que poco a poco empezamos a afianzar y a fortalecer, sobre todo en el proceso pedagógico, que es el que en este momento nos acoge aquí, ya que hacemos parte de una institución llamada el Colegio Alemán de Cali. ¿Cuál es la importancia de la escritura y la lectura en la sociedad hoy, cuando tenemos, digamos, una fuerte competencia que es lo digital? Y siendo tú el director de la biblioteca, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la lectura y la escritura siempre van a estar, así sea mediante lo digital. O sea, cambia el medio, pero el oficio sigue siendo prácticamente el mismo. O sea, leer y escribir son actividades y habilidades que los seres humanos tienen que pulir y deberían pulir para hacerse un espacio, en desenvolverse dentro de la sociedad de una manera más efectiva, ¿sí? Entonces, en la biblioteca procuramos
tener esos dos paradigmas. Tenemos los libros físicos, los materiales físicos, pero también tenemos una ventana hacia lo digital, porque no podemos darle la espalda a la era que tenemos ahora. ¿Y cómo median entonces, cómo mediar, por ejemplo, con todo este imaginario que hay de las grandes novelas que tenemos que leer, la literatura que no podemos pasar de alto, cuando hoy nos encontramos con una cantidad de publicaciones nuevas, libro álbum, libros de audiolibros, en fin, ¿cómo sortean ustedes en la biblioteca esa situación? Bueno, hay una frase que me gusta mucho de un escritor que se llama Augusto Monterroso, que dice que era una biblioteca tan pobre que solamente tenía libros buenos. Y de lo que habla la frase es que las bibliotecas, pues evidentemente ninguna biblioteca puede albergar todos los títulos posibles, ¿sí? No hay biblioteca que tenga todos los libros, pero en la biblioteca del Colegio Alemán procuramos tener una variedad importante que tenga que ver tanto con la literatura clásica, universal y todo lo que es el canon tradicional, pero también nos fijamos mucho en la edad y en el mundo, el entorno que están viviendo nuestros estudiantes, porque a la hora de enamorarlos a ellos de la lectura, tenemos que corresponder con libros que le correspondan a ellos su momento de vida. Eso es importante para que una persona se enamore. Quizás un estudiante muy joven no se enamora de Don Quijote porque es un lenguaje diferente, pero sí se puede enamorar mediante otros tipos de lecturas contemporáneas. En alguna ocasión yo me he atrevido a decir que leer es fácil, que es muy sencillo y que cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Sin embargo, yo sé que tú piensas que no lo es. Digamos, leer no es fácil en el sencillo de que no todos quizás estamos preparados para el mismo libro, y es un poco a lo que te refieres, ¿cierto? De pequeño, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas y cómo crees que esa experiencia la puedes traer acá para permitirte una cercanía entre el libro y el estudiante? Bueno, como dije ahorita, mi abuela me dio lecturas muy sencillas, como por ejemplo las fábulas, que son historias de animalitos, ¿sí? Libros también tradicionales de los populares cuentos de hadas, y uno que otro libro de, por ejemplo, una colección que se llama Torre de Papel, que eran libros con historias muy sencillas para diferentes edades. Esos libros también después te puedo contar que fue como mi encuentro con la lectura en la escuela. Sí, entonces mira, yo también te quería preguntar una cosa, porque yo sé que los dos o todo el mundo tenemos unos encuentros con la lectura, tardíos o tempranos, no importa, pero tenemos un encuentro en particular, y es el encuentro de la lectura en la escuela. ¿Cómo fue tu encuentro particular, Alexander, de la lectura en la escuela? Fue algo realmente, o sea, yo cada vez que voy al salón, al aula, me veo allí. O sea, es esta lectura obligada, te toca leer La Vorágine, te toca leer, no sé, 100 años de soledad, te toca leer La Ilíada, que son grandes obras, ¿cierto? En su momento lo sentí como una obligación, lo sentí como algo que me tocaba, que tenía que hacer para responder unas preguntas que luego eran una nota y que luego significaba que había pasado la asignatura y era el mejor en la clase de español, lenguaje, literatura, como se llamase. Toda esta lectura y toda esta época del colegio, realmente yo leí obligado. O sea, yo leía en mi casa lo que me gustaba, lo que quería, leía otras novelas, leía otros cuentos, leía periódicos, leía muchos periódicos, porque mi abuelo siempre compraba el periódico y yo iba a su casa y yo leía noticias de los años 80 sobre, no sé, sobre guerra, sobre visitas de personas importantes a este país, sobre todo lo que él consideraba que era importante. Cuando yo termino el colegio, yo me creo el gran lector, pero luego me entero que realmente lo que había hecho era un ejercicio simplemente de capturar información, identificar personajes, identificar estructuras, lo cual es muy valioso, tengo que decirlo. Pero yo no había leído, no sabía lo que era leer, por lo menos no en la escuela. Y
cuando empecé a ser docente, especialmente en un colegio, en el colegio alemán, yo me di cuenta que yo no podía hacer lo mismo que hacían los profesores conmigo. Y es un ejercicio muy difícil, porque muchas veces cometemos o tomamos esa misma ruta, ¿sí? Realizamos el mismo ejercicio que yo alguna vez, y yo hago un stop y digo, bueno, Alex, recuerda que cuando tú estabas en el colegio te pasaba un poco lo mismo. Entonces me ha obligado a generar unas estrategias de lectura, unas estrategias a nivel de proyectos, donde tengo que decir que la biblioteca ha sido muy importante, porque de alguna forma ha sido mi aliada, la biblioteca del Colegio Alemán, para poder construir esos proyectos, para poder generar estas otras maneras de poder abordar los libros. Igual, hay que indagar sobre el personaje, sobre la estructura y todo esto, pero yo trato, y la mayoría de las veces creo que lo logro, que el estudiante por lo menos se acerque con cariño y con interés, ¿no? Con esas ganas de querer saber algo de estas obras. No se consigue siempre, tengo que ser sincero. Pero ya ahora de adulto, digamos que tengo mucha más claridad sobre las lecturas, pero cada vez tengo menos tiempo. Entonces, pues no sé. ¿Tú Sí, qué? mira que me hiciste acordar de unas revistas que se llaman Selecciones. Esas revistas, mi abuela también le encantaba, ¿oís? La revista tiene unas historias pues sencillas y unas crónicas, inclusive en algunas páginas tienen chistes. Bueno, eso hace parte pues del encuentro con la lectura, pero lo que dijiste ahorita sobre la lectura obligatoria, claro, todos tenemos ese encuentro de la lectura en la escuela, y para mí fue un choque, porque como la abuela había enseñado al niñito a leer como por gusto, como por cosa chévere, y resulta que en la escuela me mostraron una dimensión distinta de la lectura, una vaina obligatoria, algo que era el mismo ejercicio, o sea, tienes que leer, pero ahorita ya le sumaban que tenías que responder unas preguntas, que tenías que responder un taller, te metían que a hacer un resumen, ¿sí? Aparte de eso te ponían parámetros, ¿no? Entonces, en tanto tiempo, ¿sí? Tal día. O después se convertía eso en un examen, porque si no, esto que estás leyendo entra en el examen. Entonces era una cosa diferente, y sin saberlo, uno siempre, pues yo estaba siempre pensando en eso, pues, ¿por qué era tan raro? ¿Por qué mi abuela toma eso como tan a la ligera? ¿Y por qué en la escuela son como tan serios con el tema de leer? Eso era algo que yo había pensado hasta pues después que uno toma ya el camino profesional. Pasa lo mismo con la biblioteca. La biblioteca de mi colegio, del barrio, bueno, las de las ciudades, eran bibliotecas muy serias, de libros con unas carátulas, ¿cómo se llama? Encuadernaciones. Unas encuadernaciones muy rígidas, fuertes, y eso ha ido cambiando. Y cuando hace unos años el Colegio Alemán empezó a generar cambios en la biblioteca, yo me sentí realmente mucho más atraído, porque veo la biblioteca del Colegio Alemán como ese lugar donde se rompen esos paradigmas de la lectura. Hay color, hay imágenes, hay libros de todos los tamaños, de colores, hay libros en varios idiomas, ¿no? Hay libros en alemán, por supuesto, en español, en francés, en inglés. Y eso te permite como una exploración distinta. Alguna época hubo puff y yo sé que los chicos llegaban a dormir, y bueno, eso también trae sus ventajas y sus desventajas, yo lo sé. Pero creo yo que la biblioteca ha sido importante en la transformación del proceso de la lectura. Me gustaría que de pronto los oyentes deben estar muy interesados en saber cómo la biblioteca del Colegio Alemán de Cali trabaja para fortalecer esas nuevas formas de la escritura o esas otras formas de la escritura. Hablemos sobre los proyectos. Y de la lectura. Y de la lectura. Y la lectura. Eso que vos decís es muy importante, porque se trata de que las bibliotecas tienen que ser espacios versátiles. Ya debemos dejar a un lado el acartonamiento de las bibliotecas, donde solamente se puede hacer silencio. Evidentemente uno no deja algunas normas por obligación, se tienen que seguir ejecutando, como por ejemplo no comer adentro de la biblioteca, porque pues eso hace que se dañen los libros, que llame bichitos y todo este tipo de cosas que deterioran
el ejercicio de la lectura al final, porque pues son materiales que todo el mundo quiere consultar. Entonces desde la biblioteca lo que buscamos es eso, darle una versatilidad. También, por ejemplo, derrumbar los muros de la biblioteca, porque la biblioteca tiene un espacio donde está, unas paredes que la contienen, pero también hemos buscado que tenga protagonismo por fuera de ese espacio. Por ejemplo, uno de los proyectos que se elaboró este año fue la biblioteca al aire libre, que son un conjunto de casitas que están en diferentes sectores del colegio. Esas casitas tienen libros por dentro y son como una pequeña porción de la biblioteca en otros lugares del colegio. O sea que si usted visita el Colegio Alemán de Cali, puede perderse en la espesura de los libros, no solamente dentro de la biblioteca, sino en todas las zonas verdes, en los pasillos, para que se anime y venga y nos visite, ¿no? Exactamente, sí. Esa es la intención. Esa es la intención, que la biblioteca es versátil y está abierta, porque otra de las cosas es que nosotros tenemos en la mira, nuestro principal foco son los estudiantes, pero también hemos abierto la biblioteca a toda la comunidad del Colegio Alemán. Entonces nos encontramos con personas de servicios generales que prestan libros tanto para ellos como para sus hijos, personal administrativo que también buscan y requieren de información y de alguna recomendación, y evidentemente estudiantes que también buscan materiales para sus lecturas personales, sean lúdicas o académicas. Por eso invitamos a todas las familias del Colegio Alemán de Cali para que vengan, para que nos visiten y se inscriban en la base de datos de la biblioteca, y también pueden acceder a libros, ¿o no? Claro, sí, ¿no? Hay padres de familia que también se enteran que pueden utilizar el servicio de préstamo de materiales y lo ejecutan. Hay muchos padres de familia que en algunas reuniones que tienen en el colegio se acercan a la biblioteca y llevan libros para sus casas. Podríamos hablar de un estimado de libros más o menos de ¿qué? ¿5.000, 4.000? Poco más de 5.000 libros tenemos en la biblioteca, pero eso no es lo importante, ¿veis? Lo importante es la renovación, ¿sí? Y afortunadamente la biblioteca del Colegio Alemán es una biblioteca que constantemente está adquiriendo nuevo material, ¿sí? No es estático. Entonces, como te digo, como siempre buscamos lo que es contemporáneo con nuestros estudiantes y lo que está a la vanguardia de la literatura, buscamos comprar cada vez y adquirir cada vez más material para pues buscar enamorar un poco más al estudiante de la lectura. Y encontraremos también libros en alemán, como dije en un principio, lo cual ayuda a facilitar el proceso de aprendizaje de esta lengua. Libros hermosos de literatura infantil, yo soy uno de los que además los presto con frecuencia. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención en los últimos 2 años de la biblioteca, y es, primero, que se está yendo o que se mueve hacia otros formatos como la imagen y como el video, ¿sí? La última exposición que hubo fue una exposición de 5 fotógrafos, no recuerdo, fotógrafos y fotógrafas alemanas. Se hizo una exposición en toda la biblioteca, invitaron a todos los estudiantes y se generó un proceso de lectura completamente novedoso y muy atractivo. Quisiéramos que ustedes, los que nos están escuchando, sepan por qué se realizó este proyecto y bajo qué objetivo está construido. Sí, se ocurrió una renovación completa yo lo llamo así, al túnel de entrada de la biblioteca, la entrada principal. Esa renovación nos dio como resultado un espacio de exposiciones muy bonito, donde la primera exposición fue de fotógrafos y fotógrafas alemanas, fueron 8, entre fotógrafos y fotógrafas. Lo que sucede es que la biblioteca escolar y la biblioteca del Colegio Alemán trabaja mucho de la mano del currículo de lo que se está trabajando en clase de lengua castellana. Entonces, intentamos crear algunas actividades
que vayan de la mano con este currículo. Y resulta que en nuestro colegio el bachillerato internacional es un ítem bastante fuerte, y dentro del bachillerato internacional existe algo en la materia de lengua que se llama el texto no literario. Es por esto que nos pareció efectivo hacer una exposición sobre fotografía, y pues teniendo en cuenta lo bicultural que es nuestro colegio, entonces pues son fotógrafos y fotógrafas alemanes, buscando que los estudiantes pudieran leer esas imágenes tal y como sugiere el bachillerato internacional. Bueno, lectura, biblioteca, colegio alemán. Estamos hablando de muchas cosas, todas muy importantes. Pero hay algo que me gustaría un poco para romper como esta conversación y darle otro ritmo. Me gustaría que habláramos sobre anécdotas. Hablemos un momentito sobre anécdotas. ¿Qué es lo más curioso que te has encontrado en el tiempo que llevas trabajando en la biblioteca que quieras compartir con nosotros? Anécdotas como... Bueno, no es que sea... Yo no sé si de pronto, curioso también puede ser bueno, ¿cierto? No tiene que ser nada malo. Pero hay una tendencia en que la biblioteca es un refugio para estudiantes, ¿sí? Y claro, pues hay estudiantes que de pronto encuentran en la biblioteca un espacio para dormir un rato, para descansar, para estar en su celular. Se ha convertido como en eso, en un refugio. Quizás no leen y no importa, ¿sí? Pero visitan la biblioteca y tienen contacto con los libros, así sea indirectamente. Pero se trata de eso, es también de que la biblioteca se ha convertido en un espacio de refugio, y al ser un espacio versátil, como lo dijimos ahorita. Por la posición de nuestro colegio en la zona que se encuentra, tenemos una presencia importante de iguanas. Hace algunos años yo llegué con un grupo de estudiantes y veníamos así apresurados a hacer un proyecto en la biblioteca, cuando de un momento a otro los niños que estaban adelante se regresan pero gritando, y todos los niños se fueron gritando y se convirtió en una ola de gritos y todos se regresaron corriendo, y yo me quedé parado y yo di la vuelta y salí corriendo, y yo, pero ¿qué pasó? Y dice una niña, es que las iguanas están leyendo, profe. O sea, esa fue una de las anécdotas más bonitas que yo he tenido en este colegio y en este lugar tan precioso y tan particular que es la biblioteca. Y entonces digo yo, bueno, hagamos algo, vámonos en silencio y vamos a ver qué es lo que estaban haciendo. Claro, estaban haciendo inventario y había unos libros que la noche anterior habían quedado en el suelo, y habían como 2 o 3 iguanas encima de estos libros, parchadas así como si nada, y de verdad parecía que estaban leyendo. Entonces yo les dije, bueno, chicos, es el colmo que las iguanas estén leyendo y yo tenga que insistirles a ustedes para que cumplan con la lectura del plan lector. Entonces ellos decían, profe, te juramos que a partir de ahora vamos a leer, pero así, tal cual como tú nos indicas. Entonces esa es otra de las historias que me parece importante como comentar. David, ¿qué más podemos decir de este pequeño encuentro? No, que siempre estamos trabajando desde el aula y desde la biblioteca para que los estudiantes se enamoren de la lectura. Evidentemente, evitando la sacralización, ¿no?, de la lectura, para no venderles que van a ser mejores personas por leer o tal, sino venderles esta actividad como una actividad importante, que requiere un manejo, que requiere un esfuerzo, pero que es bastante gratificante realizar. Leer siempre está asociado a ser mejor persona. Yo no sé por qué. Y yo le digo a mis estudiantes, vamos a leer para ver qué nos dice ese texto. Y lo que me va a decir a mí seguramente no es lo mismo que le va a decir al otro, ¿no? Para mí es muy, muy valioso que los estudiantes entiendan que todos los textos o tienen algo que decirnos o definitivamente no nos transmiten absolutamente nada. Y pues también quería un poco compartir de mi parte esto con los oyentes, que no teman cuando se acercan a un libro y no les gusta, si no se sienten animados a continuar leyendo. Sigan volviendo a la biblioteca,
seguramente encontrarán otro libro, otra lectura donde se sientan reflejados, donde ustedes puedan encontrarse. Sí, los famosos libros refugio, ¿no? Los libros refugio, es importante, es muy normal que haya personas que le recomiendan a uno libros y que realmente esos libros que le recomiendan no le gustan, pero pues se trata de seguir explorando, ¿sí? Y aquí en la biblioteca, y te tengo que decir, aquí en la biblioteca del Colegio Alemán de Cali siempre he encontrado contigo y con todas las personas que han trabajado en ella, que yo he conocido, he tenido la oportunidad de conocer, yo he encontrado esto de convocarte, no de obligarte. No son estos promotores de lectura que te dicen que tienes que leer tal libro porque si no, no has leído nada. O estas personas que se pasan la vida repitiendo frases de grandes escritores, de grandes filósofos, como cajas de resonancia, sin darse cuenta que eso no conecta. Y aquí uno no encuentra eso. Aquí lo que uno encuentra es personas que te convocan, que te guían, que te llevan en la espesura de las páginas para encontrar el libro. Y yo te lo agradezco a ti y a todos los que han hecho parte de la historia de la biblioteca del Colegio Alemán, desde que yo estoy en el Colegio Alemán, porque no me he encontrado con una dictadura de la lectura, sino con gente, profesionales, amantes de la lectura, que me han convocado y que me han sabido guiar. Sí, porque leer es un acto de honestidad, Alex. Leer es aventurarse. Leer es saltar al vacío. Es caminar en la oscuridad. Leer es buscar en las palabras aquello que nos habita, aquello que somos. Leer es enfrentarse a nuestros miedos, nuestros más profundos miedos. Es descubrir en la madrugada al insecto postrado en nuestra cama y al final darse la oportunidad. Y los invitamos a leer y a leer. Y nosotros desde la biblioteca del Colegio Alemán de Cali los invitamos a que vengan para seguir leyendo. Bueno, Alex, muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Agradecemos también enormemente al Departamento de Mercadeo, al Departamento de Tecnología y especialmente al Colegio Alemán de Cali. Y un agradecimiento especial a la biblioteca y a todos esos lectores que llegan todos los días a este maravilloso lugar. Muchas gracias, David, también por permitirme la oportunidad de estar aquí conversando con vos. Esto fue Von Allen Vision, un podcast del Colegio Alemán de Cali. Muchas gracias. Gracias.